La, la quinta mesa de este Congreso de Perspectivas Profesionales, Desafíos y Oportunidades en el Ejercicio de la Arquitectura propone justamente un tema que nos parece fundamental. Muy buenas tardes. Vamos a, antes que nada, pues reiterar el agradecimiento a los panelistas. Estoy segura que será un muy buen espacio de diálogo, como nuestra práctica, y creo que vamos a poder hablar un poco de cómo precisamente este trabajo colaborativo se puede fortalecer y puede aproximarnos a la sociedad de una manera efectiva, ¿no? Es algo que se ha hecho y con buenos resultados y debe de volverse pues, un tema de diálogo. También es necesario volver a analizar pues, los nuevos esquemas del desarrollo profesional en la generación del empleo. Hay datos, ¿no?, que marcan muy bien cómo es nuestro desempeño profesional, ¿no? Según el IMCO para 2022, solo el 63% de la población que ejerce arquitectura en la Ciudad de México es un empleado, es un subordinado, ¿no? Entonces eso definitivamente también pues delimita nuestra acción y solo el 15% es un empleador, ¿no? En ese sentido, pues también eso genera pues condiciones para nuestro desempeño y pues revaloriza la importancia de las redes. Eh, si bien también la construcción es el sector más importante para el desarrollo de los arquitectos, que continuamos desarrollándonos en nuestra profesión, hay servicios profesionales y científicos que han emergido también, ¿no? Entonces, en este sentido, hay nuevas oportunidades para nuestro gremio que se ven fortalecidas con las redes de colaboración y con el trabajo multidisciplinario, ¿no? Este panel es muy rico porque pues tenemos la visión desde la academia, desde asociaciones civiles con una participación muy importante en la generación de vivienda, que es fundamental, y de igual forma de la práctica profesional eh, independiente o como despachos consolidados que generan estos espacios de trabajo y la visión gubernamental. Entonces, nuevamente agradezco a todos los panelistas de acompañarnos y vamos a iniciar con la participación del arquitecto, del maestro Marcos Massari. Buenas tardes a todas y a todos. Me parece un tema muy complejo. Un tema complejo en el sentido de que siempre hablamos, actualmente nadie podría dejar de hablar de lo global y de lo local. Hay pues un gran número de oportunidades entre lo que antes llamábamos lo general y lo particular. Por un lado, yo quisiera hablar de la importancia que tiene también en el imaginario social, quiénes somos las y los arquitectos. Es un trabajo muy complejo hablar de este imaginario social, porque siempre hablamos de él o la arquitecta actualmente, y eso ya es un gran paso. Si hablamos solo del arquitecto, hablamos de él, la arquitecta, pero hablamos también de los procesos de colaboración. Los procesos de colaboración en realidad hablan de trabajos en equipo y de trabajos en equipo que en realidad se conforman, y yo creo que hoy lo muestran, por ejemplo, la propuesta de los aranceles, el reconocimiento de otras disciplinas y de otras personas. Que esto es importante porque finalmente lo que nosotros vemos es que estamos acostumbrados a pensar en las y los arquitectos que realizan todo. Hacen arquitectura, urbanismo, planeación, paisaje, interiores, evaluación, ¿no? Y entonces vemos nosotros que, por ejemplo, en esta mesa anterior sobre oportunidades, creo que hubo algo interesante de esto, era decir, ¿para qué estas oportunidades en la formación? Y estas oportunidades tienen que ver justo con estos procesos de colaboración, en donde es difícil entender de lo general a lo particular, o bien pensar que la especialización es lo particular de lo general. También otro de los aspectos fundamentales es pensar en esta interrelación que se da en los sectores público, privado y social, que requieren tener también diferentes formas de aproximación. Y nosotros vemos que quizá las redes académicas, y por ahí Briseida dijo algo muy interesante, la academia no hay que dejarla sola,
pero la academia no tiene tampoco razón de ser la investigación y estos trabajos colaborativos. Hay redes, pregúntenme de qué, redes de patrimonio, redes de edificios para la salud, redes de edificios para la educación. En las universidades, en la academia hay una cantidad de redes que se van formando, tanto nacionales como internacionales, que van permitiendo establecer una articulación entre especialistas desde la academia. Pero la academia sin la práctica tampoco es útil. La práctica sin la academia olvidaría también esa parte de por qué es tan importante esta formación de la que se hablaba en la mesa anterior. Me parece que uno de los aspectos cuando hablamos de colaboración es entender cómo se puede generar esta colaboración a través del reconocimiento no de la arquitectura, sino el reconocimiento de la otredad, el reconocimiento de aquellos que no siendo arquitectos, no siendo arquitectas, requieren de un arquitecto o arquitecta distinto. Y esto, desde la educación, nosotros decimos que es actualmente y como un producto de la pandemia, se destacó la importancia de la autogestión del conocimiento. Desde luego, esto es algo que no es nuevo, pero la pandemia lo que permitió fue establecer este punto de partida de por qué la autogestión del conocimiento, porque finalmente nosotros asesoramos a los estudiantes como cuando hablamos del aula invertida. Ya no somos las y los profesores que nos paramos en un estrado a decir lo que tenemos que decir, sino es el conocimiento que trae el alumno y que compartimos y que dialogamos entre nosotros. Cuando nosotros pensamos en esto, en los procesos de colaboración, creo que tenemos que pensar también desde las personas. Ahorita allá afuera estamos hablando, que era un conversatorio muy interesante, o una conversación muy interesante, de cómo algunos programas sociales finalmente se vuelcan finalmente al objeto arquitectónico, porque es lo que nosotros hacemos, pero que tenemos que verlos también desde las personas y no solo desde el objeto arquitectónico. Y esta es una enseñanza muy vieja. Tenemos que regresar y ver qué es lo que realmente hicimos, porque la colaboración inicia con las personas y termina con las personas. El objeto arquitectónico es solo esta forma de hacer, es este recurso, ¿no? Este recurso a través del cual nosotros hacemos y nos vinculamos con las personas. Si nosotros entendemos los procesos colaborativos, incluso desde las universidades, yo encuentro una gran barrera. La gran barrera es que todos los que se forman en las universidades se visualizan con estos perfiles de arquitectos. Yo ayer hubiera querido ser Bernardo Gómez Pimienta. Y si ustedes ven la obra de Bernardo Gómez Pimienta, imagínense, yo hubiera querido ser Bernardo Gómez Pimienta, ¿qué podría pensar de un estudiante? Todos quisieran ser Bernardo Gómez Pimienta. Pero entonces la pregunta es, si hoy por hoy todos queremos ser Bernardo Gómez Pimienta, ¿cuál es en realidad esta forma dentro del imaginario que entendemos como arquitectas o arquitectos? ¿Cómo es esta forma en la que nosotros nos vamos a desempeñar en procesos colaborativos en donde seguimos siendo las y los arquitectos, estos sujetos creadores, nuestros sujetos receptores de un trabajo colaborativo que implica que modifiquemos nuestra forma de ver? La forma en la que se presentan ahora los aranceles, con esta posibilidad incluso de te va a cobrar menos. Y aquí vendría el punto, nos estamos también repensando los arquitectos y pensamos que la gente nos va a recibir, las personas y las comunidades nos van a recibir con este planteamiento. Es un planteamiento de verdad muy valiente, muy interesante, muy complejo realizarlo, pero ahora viene la parte de las personas. O sea, hacerles enterar a las personas que esa es la colaboración y que resulta que nos bajamos del pedestal, nos bajamos del sexto piso a la planta baja, tenemos la posibilidad del sexto piso a la planta baja, o esto es algo que tenemos que construir. Yo creo que los procesos colaborativos han evolucionado mucho en nuestro país, sin embargo, no los podemos pensar sin una cultura en la que nos hemos desenvuelto y en la que nos hemos formado, que tiene muchas, muchas barreras que hay que romper. Por otro lado, también tendríamos que ver que los aspectos sociales
económicos vinculados a lo político en nuestro país también son una barrera para el desempeño de las y los arquitectos, y también que las colaboraciones son desde lo público, desde lo privado y desde lo social. No podemos pensar en esta sustentabilidad a la que todos queremos llegar si no tomamos en consideración estos aspectos. Hablar de sustentabilidad hoy es hablar de colaboración, es hablar de interdisciplinariedad. Hablar de sustentabilidad hoy es reconocer y reconocernos que necesitamos cambiar. Y los procesos colaborativos me parece que solo llegarán a ser exitosos para el siglo XXI, que lo que pasa es que lo que vimos en el siglo XX es algo totalmente diferente a lo que estamos viendo en el siglo XXI. Un gran ejemplo, por ejemplo, es, valga la redundancia, cómo fue el sismo, ahora que estamos con los sismos otra vez de regreso, cómo fue el sismo del 85 y cómo fue el sismo del 2017. Ahora no hemos vivido esas tragedias, afortunadamente, particularmente en la Ciudad de México. En el 2017 nosotros lo vimos en tiempo real. En el 85 nos tardamos muchas horas en verlo en tiempo real. En el 2017 hubo quien se salvó porque pudo prender su celular y decir, aquí estoy. En el 85 no existían los celulares. O modificamos nuestra forma de comunicación con la sociedad y no solo pensamos que nos estamos reinventando las y los arquitectos, o nosotros las redes de colaboración que tienen que ir dirigidas a la sociedad se van a encontrar siempre con esta barrera. Creo que sigue siendo de verdad muy compleja la forma de interacción, pero sobre todo romper estos paradigmas sobre las y los arquitectos y sobre la arquitectura misma. Gracias. Muchas gracias, maestro Massari. Sí, efectivamente, ¿no? Esas barreras que tenemos que romper y efectivamente desde la formación. No estamos formados para trabajar en un proceso colaborativo. Vamos a continuar con la participación de la maestra Marta Laura Peña Ordóñez. Hola, pues buenas tardes a todos. Felicidades a las arquitectas y los arquitectos que nos acompañan aquí en las redes sociales. Ayer tuve la oportunidad de estar viendo el Congreso de manera remota y ya lo decía Marco hace un momento que pues ha cambiado mucho. Volver aquí, agradezco mucho a Honorato, a Marielena, a Itzel, es como volver a casa. Tenía casi 2 años que no venía para acá, pero agradezco la invitación y espero que lo que les voy a compartir a través de esta idea de poder tener un espacio en el que podamos compartir estos retos y desafíos que tiene la profesión y sobre todo lo afortunados que somos. Yo siempre lo he dicho que la arquitectura es como una gran caja de herramientas, ¿no? Estudiar arquitectura en diferentes generaciones y en diferentes momentos de la existencia ha sido un espacio para que podamos tener una diversidad de posibilidades que transforman un mundo. Imaginar y que eso que imaginas se pueda construir, me parece que es algo casi como hacer magia, ¿no? Entonces, sin ser tan romántica con la idea de la arquitectura, me gustaría compartir con ustedes esta visión multidisciplinaria. Ya se ha hablado aquí en los diferentes paneles, la necesidad de pensar a la arquitectura no solo como una disciplina aislada, sino que la vida, la profesión nos ha enseñado que está interrelacionada con otras disciplinas y actualmente he tenido la oportunidad de estar trabajando en el gobierno federal y como arquitecta y con deformación en urbanismo, creo que una de las miradas más importantes que tenemos que tener como arquitectos es poder ver esta disciplina más allá de sus fronteras, ¿no? O sea, cómo ese arquitecto que no solamente construye vivienda por vivienda, inmueble por inmueble, equipamiento por equipamiento, sino aquel que está inmerso en la planeación. Y lo llevo a este tema porque desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pues una de nuestras atribuciones es la planeación, ¿no? Y esta planeación desde lo social y este enfoque de cómo ir construyendo ciudad, cómo ir ordenando el territorio desde una visión integradora, ¿no? Y esta planeación que no solamente
debería estar vista desde una oficina con un montón de abogados, sino cómo el arquitecto, el urbanista, el diseñador participa en esa planeación. Teniendo estas herramientas que vayan imprimiendo esta visión social y sobre todo, como ya lo veíamos de manera muy puntual en el panel pasado, cómo ser sensibles a estas minorías, ¿no? Niñas, niños, mujeres, personas con diferentes capacidades que puedan estar inmersas en esa ciudad, en ese espacio territorial donde podamos tener una visión integradora. Y me encontraba con estos datos de cómo esta representación multidisciplinar en el ámbito laboral, pues es muy diferente el nuestro en México en comparación con otros países, ¿no? Como es el caso de Reino Unido, donde tenemos a 38 profesionistas arquitectos o urbanistas por cada 100,000 habitantes, ¿no? Mientras que en México es 1.1, ¿no? Si tomamos otro dato que tiene que ver más con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, toma al arquitecto, al urbanista y al diseñador, lo que sea que esto signifique, en una sola bolsa, ¿no? Y dice que hay 187 personas profesionales de estos ámbitos por cada 100,000 habitantes, ¿no? El salto es un salto muy importante. Y esto creo que es algo que nos puede llevar a pensar cómo en esta multidisciplina tenemos que ser íntimamente colaborativos, ¿no? Y cómo ir creando arquitectura y creando ciudad a través de esta visión. Pues esto no me dejarán mentir, sobre todo los que se dedican a la construcción de vivienda. Ya platicábamos hace un momento sobre la vivienda social, la diferencia entre la vivienda autoconstruida y autoproducida, y estas externalidades que han resultado de diferentes políticas en los sexenios pasados, ¿no? Y que todavía seguimos pues cargando con esto y tratando de ir abonando cada vez un pasito más a poder tener esta inclusión social, ¿no? Que donde el 43.6% del total del parque habitacional en las últimas 2 décadas está fuera de las ciudades, ¿no? Ya lo decían hace un momento Lorena, acerca de cómo la vivienda está pues lejos de todos los centros de población, ¿no? Este tema de el crecimiento de los lotes irregulares, que no es menor cosa. La vivienda o el arquitecto trabaja con una materia prima finita, que es el suelo, y cómo el suelo se convierte en este elemento que pues es muy diferenciador en las ciudades, ¿no? Y que el 19% de la población tiene esta carencia de servicios básicos, ¿no? Entonces, ¿cómo en la multidisciplinariedad podemos ir teniendo una planeación más integrada, más incluyente, que resuelva con mayores capacidades los conflictos globales y además que pueda tener una administración de estas condiciones locales, ¿no? En Sedatu, voy a ser muy breve, esta lámina, perdón, está muy atascada, es un poco aburrida, pero me voy a enfocar nada más a 3 cosas. Me gustaba la idea de poderles traer estos 9 esfuerzos que se han hecho desde el gobierno federal para poder hacer que la planeación y el diseño de nuestras ciudades sea multidisciplinaria y con una visión incluyente. Hay 8 esfuerzos, de los cuales 6 ya han sido aprobados y 3 están en discusión. Y de estos me gustaría apuntar hacia el cuarto, que tiene que ver con la reforma al cuarto constitucional, que incluye el derecho a la movilidad y a la seguridad vial, ¿no? Traía estos datos sobre cómo se ha abierto hacia diferentes foros, estos foros, quiénes han participado y por qué es importante la participación de todas las disciplinas relacionadas con la ciudad para poder ir impregnando esta visión, ¿no? Muchas veces estas reformas o estos cambios se daban pues desde un ámbito meramente político y en otros ambientes, cuando en realidad es la disciplina como la arquitectura, el urbanismo, el diseño, quien pues tenemos los conocimientos técnicos para poder ir abonando a esos cambios, ¿no? De la misma manera, se hizo un cambio en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para hacer una homologación de las leyes a nivel local y estatal para que tengan una sinergia desde la federación hasta los municipios. Y por último, también que es algo que todavía está en discusión, es la reforma de la Ley General de Registros y Catastros. Como ya les decía,
No solamente es el hecho de tener una vivienda y tener una vivienda en un lugar que sea accesible, que esté bien dotado de servicios y que tenga un suelo que puedas decir que es tuyo, sino que además tiene que estar registrado, ¿no? Un tema también que se habló en las mesas anteriores sobre lo que significa tener un patrimonio. Y por último, enfocados más a la vivienda y a la vivienda adecuada, ya hablábamos sobre temas conceptuales como el de autoproducción versus autoconstrucción, y también ha sido en algunos ámbitos criticado el tema de si vale la pena o no cambiar el término de vivienda adecuada en la Constitución, ¿no? Y cómo en vez de hablar de vivienda digna, que es la dignidad, a vivienda adecuada alineada a 7 elementos que seguramente todos nosotros conocemos, ¿no? Y además de esto, me decía María Elena que era importante compartir algunos otros esfuerzos que se están dando también en temas de capacitación y sobre todo de inclusión de las diferentes disciplinas en este caso, es un curso de planeación territorial que busca que los funcionarios públicos a nivel local tengan incentivos y además conocimientos técnicos homologados para la actualización y elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo urbano, ¿no? Todavía las bases están abiertas y pues es gratis. Por otro lado, esta capacitación y asesoría técnica integrada para la vivienda sustentable, esto en el marco de la autoproducción de vivienda, donde en el ecosistema completo de la autoproducción podemos pensar en esta visión de sustentabilidad y cómo podemos dotar de herramientas al equipo técnico que da seguimiento a esto. Y por último, la capacitación de política pública en vivienda, de autoproducción y el enfoque de vivienda adecuada en lo local, ¿no? Esto va no solamente dirigido a funcionarios públicos de municipios, sino también a la academia, a los estudiantes, y es esta cantidad de esfuerzos para poder ir encontrando cómo todas las disciplinas convergen en una sola visión de ciudad y cómo esta visión de ciudad pues es responsabilidad de todos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Pues vamos ahora a ceder la palabra para el arquitecto Santiago Vélez. Decía ayer el arquitecto Norato que debemos romper con este paradigma o idea renacentista del arquitecto universal, en donde el arquitecto es visto como una especie de Dios, arquitecto del universo. Bajo esta premisa, queda claro que para ello probablemente necesitamos eliminar o destruir esta idea de la arquitectura de autor, como se ha venido manejando en el proceso de diseño tradicional. El proceso de diseño arquitectónico es, por naturaleza, un proceso colaborativo. El problema es que la colaboración en el diseño arquitectónico normalmente se da en una etapa muy tardía del proceso. Para ello, tenemos que empezar a entender la arquitectura como un proceso holístico, desde su concepción, ejecución y vida útil, como un sistema integral que se logra a través del trabajo interdisciplinario, partiendo desde la conceptualización del proyecto, es decir, desde el inicio. Ayer, por ejemplo, en la mesa 1, Homero Hernández hablaba de la necesidad de trabajar el proceso arquitectónico de manera multidisciplinaria. De aquí que en la práctica se requiera implementar lo que conocemos como el diseño integrado. El diseño integrado, según el American Institute of Architects, es una filosofía de diseño que integra personas, sistemas, estructuras de negocio y prácticas dentro de un proceso que, de manera colaborativa, capta los talentos e ideas de todos los participantes, que yo llamo stakeholders, con el fin de optimizar resultados, aumentar valor para el cliente, reducir desperdicios y maximizar la eficiencia a lo largo de todas las etapas de diseño, planeación y yo agregaría y vida útil. El diseño integrado tiene un enfoque multidisciplinario donde se trabaja de forma colaborativa desde el inicio del proyecto. Busca consenso en los objetivos del proyecto, aplica un pensamiento sistémico y sinérgico y es el punto de partida
de la sustentabilidad. Ayer en la mesa 3 también se mencionó mucho sobre el uso de BIM en la implementación del diseño integrado. Pero BIM es una herramienta, no lo es todo, es una herramienta muy buena para lograr el diseño integrado. Y es una herramienta que principalmente ayuda en la comunicación, que es sumamente importante para lograr el diseño integrado. El diseño tradicional, como lo conocemos, integra a los ingenieros. Por dar un ejemplo, podrían ser especialistas, clientes, es decir, los demás participantes en el proyecto de diseño, los integra como consultores posteriores al diseño arquitectónico. La tendencia hoy en día demuestra que los arquitectos e ingenieros empiezan a colaborar desde un inicio de manera colaborativa, al punto en el tercer recuadro podrán ver que llega a haber un cruce de la autoría del proyecto. Eso lo podemos ver, es lo que llamamos diseño integrado y se genera lo que en inglés llaman equal partners in design, en donde la barrera de la autoría se va eliminando y se va borrando. Un caso son los edificios, los grandes edificios de reforma que igual son grandes proyectos arquitectónicos como grandes proyectos de ingeniería. Por dar un ejemplo de lo que hemos vivido en el despacho, nos hemos dado cuenta que especialmente en la ciudad y conforme los proyectos van siendo de mayor magnitud y mayor complejidad, la integración de los, en este caso, ingenieros estructurales, ingenieros en mecánica de suelos, desde la conceptualización y desde la planeación formal del edificio, es importantísimo integrarlos en el diseño arquitectónico. Este es un caso que vimos en la oficina, en donde la participación de los ingenieros estructurales y mecánica de suelos nos hizo ver la inminente necesidad de integrar sistemas de contraventeo en nuestras fachadas. Nosotros no estábamos de acuerdo en que estos sistemas estructurales que brindan seguridad y reconocíamos su necesidad, no estábamos de acuerdo en que fueran un pensamiento posterior o que se adosaran a nuestra fachada, que primero se diseñara la fachada y posteriormente se integraran estos elementos. La planeación y la colaboración con los ingenieros nos permitió rediseñar, o más bien diseñar nuestra fachada desde el inicio, considerando la inclusión de los contraventeos, y pudimos remeter la fachada 1 metro, ampliando las terrazas y utilizando el contraventeo como un elemento de diseño. Y como este ejemplo, podría hablar de muchísimas cosas. En la mesa anterior hablaban de la accesibilidad. Qué importante es integrar la accesibilidad desde el inicio del proyecto. Una rampa para personas con capacidades diferentes no puede ponerse cuando el proyecto ya está terminado. Si una rampa la integramos desde el inicio, desde la concepción del proyecto, incluso puede ser un elemento arquitectónico que dé belleza al concepto. Los que trabajan con BIM seguramente conocen esta lámina, que básicamente dice que la planeación y la colaboración temprana puede generar ahorros a lo largo del proceso de edificación. Esta gráfica explica cómo la oportunidad de mejorar el proyecto se encuentra al inicio del diseño, etapa en la cual debemos concentrar la mayor cantidad de nuestros esfuerzos y en donde el costo de hacer cambios o modificaciones es muy bajo o casi nulo. Por el contrario, estar haciendo cambios durante el proceso de construcción implica mayores costos y mayores tiempos. El garabato que veíamos al inicio de la presentación más bien se debería ver como algo así, en donde en el inicio es donde nos peleamos y en donde echamos las ideas y en donde nos hacemos bolas con todos los especialistas con la intención de que la etapa de construcción y la vida útil del edificio fluyan, ¿no? 10 consejos para lograr una mayor colaboración en base a nuestra experiencia en la oficina.
Acortar la división entre diseño y construcción. Mejorar la comunicación y coordinación de documentos. Borrar las líneas de responsabilidad y generar un sentimiento de responsabilidad compartida. Eliminar las barreras de la colaboración. Integrar a todo el equipo en el proceso de diseño. Lecciones aprendidas. Este es un tema que en la oficina nos ha costado mucho trabajo. Después de N cantidad de proyectos, seguimos viendo que a veces la información o lo que aprendemos en cada proceso, en cada proyecto, no permea al resto de la organización. Y es algo que activamente estamos tratando de fomentar para que no se vuelvan a cometer los mismos errores de los que ya cometimos. Integrar ingenieros, proveedores y contratistas en la toma de decisiones. Generar un ambiente que acepte aportaciones y comentarios. Y por último, romper con el esquema piramidal de diseño. Esto es algo que también podemos trabajar desde la arquitectura. El espacio, el diseño arquitectónico de los espacios en los que trabajamos, de nuestras oficinas, de nuestros talleres, pueden ser promotores de un esquema organizacional horizontal y de un esquema mucho más colaborativo, comunicativo y transparente. Por último, cierro con esta frase de José Ángel Gurría Treviño que escuché hace algunas semanas que dice: consultar y escuchar debe ser una forma de ser, una forma de vida. Muchas gracias. Vamos a continuar con la participación de este panel de la maestra Georgina Sandoval. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes a todos y a todas. En primera instancia, como se darán cuenta, es una mesa equilibrada en el sentido de género, hombres, mujeres. En otras condiciones, en otros años, seguramente las mujeres hubiéramos estado sentadas del otro lado. Ha sido una larga batalla de muchas, particularmente recordamos a nuestra compañera recientemente fallecida, de la cual queremos seguir haciendo homenaje. Mi presentación, si está lista por ahí, revisó los elementos encomendados y lo que me propuse es poder reconocer las relaciones a partir de las redes profesionales y del trabajo colaborativo y la posibilidad de las aproximaciones multidisciplinarias. Comentábamos en esto que ya se ha señalado aquí afuera, lo complicado, lo difícil, lo utópico que aún nos resulta este tipo de ejercicios. Recuerdo, para comenzar a traer en la mesa, para no hablar de mi propio imaginario, sino de imaginarios discutidos y consensados, como este documento de la UIA, a propósito de la formación de los arquitectos, que no voy a leer, pero que en donde está claramente subrayado en cómo nos comportamos como arquitectos y arquitectas en el siglo XXI. Y hay escenarios de contradicción que nos ponen frente a nuevas tareas, no solo de la profesión, sino a la necesidad de ser conscientes con otros para lograr cambios en nuestra propia sociedad. Y esto implica reconocer que necesitamos una gran diversificación respecto a nuestra propia profesión. Otro sentido tiene que ver con lo que nos señalan los objetivos de desarrollo sustentable, en donde si bien hay objetivos específicos, pareciera, hacia nuestra disciplina, lo único cierto es que la realidad de los temas de sustentabilidad cada día nos pisan más los talones, cada día nos obligan a comprometernos desde la vida cotidiana. Y entonces uno comienza a preguntarse si en realidad estamos frente a un conjunto de enredos que, tal y como en el bosquejo que nos enseñabas, nos ayuda a entender que si bien nuestra realidad es compleja, tenemos que encontrar el hilo conductor que nos lleve a un campo que nos permita interactuar.
Desde esta circunstancia, retomo algo que esta administración ha colocado para el ámbito de la investigación. En el panel anterior se hablaba también mucho de la investigación. Y en este caso se trata de los programas nacionales estratégicos, los PRONACES, en donde particularmente estoy subrayando 4. Y pareciera otra vez un tratamiento sectorial. Y ese tratamiento sectorial también nos limita, porque entonces una cosa es la vivienda, otra cosa es el desarrollo urbano y la posibilidad, también lo comentaba a propósito de un ejercicio del cual nos hemos hecho cargo con la Nación CONCAC en Sonora, nunca atendida, siempre olvidada, pero el tema no solamente era vivienda, también implicaba el espacio comunitario, el espacio público, y no hubo manera de poder llegar a estos temas. Entonces, en este caso, son conjuntos que no se enredan. Deberían de enredarse y no se enredan, están sectorializados. Después podríamos hacer una larga crítica propositiva, por supuesto, a la manera en que la SEDATU y la CONAVI han desarrollado una serie de prácticas, es una lámina oficial. Yo más bien debo aclarar que la parte crítica está señalada en el recuadro de color naranja. ¿En qué sentido? En el sentido de que este tipo de programas están llegando a comunidades que de ninguna otra manera hubiese llegado antes y ofrecen una condición que abre camino hacia otro tipo de arquitectura, que es precisamente el camino de la asistencia técnica en las comunidades, familia por familia, y un campo de trabajo igual de digno que el que puede tener nuestro compañero Pimienta, largamente señalado y premiado. Entonces, el tema es si este tipo de redes son importantes y necesarias en la vida de un arquitecto que hace un trabajo comunitario. En tanto, podemos tener un trabajo digno, podemos tener un trabajo eficiente, un trabajo de diseño participativo con las comunidades y un trabajo motivo de enseñanza en las universidades. Y ese también es el gran ausente, porque desde las universidades, lo digo como profesor de Huamas-Capozalco, seguimos enseñando a la manera tradicional sin querer que los jóvenes vayan más allá de las fronteras de nuestras propias universidades. Tenemos que enseñarles desde una pedagogía situada que los coloque frente a otras realidades y aprender de esas realidades. Hoy la CONAVI ha tenido que armar su propio proceso de capacitación, ya Laura mencionaba algunos de estos elementos, para decirle a los arquitectos ya fuera de la universidad cómo se tienen que comportar, cómo tienen que trabajar, cómo tienen que establecer una relación social y de comunicación a partir de su conocimiento técnico con esas familias. Comentaré rápidamente cómo lo entendemos desde Casa y Ciudad. Por supuesto que es la asociación civil en la que he participado, ya no les cuento hace cuántos años. Lo único que también nos queda claro es que hay utopías y es esas utopías las que nos permiten caminar. También se señaló la necesidad del derecho humano a la vivienda adecuada y esa es nuestra gran utopía. Cómo las desigualdades de este país son atendidas desde la vida cotidiana y cómo tendríamos que desarrollar una incidencia en la política pública precisamente a partir de la producción social de vivienda y el hábitat como un referente de trabajo. Pero al mismo tiempo, en vez de ser una dirección que viene desde arriba, es desde abajo, desde esa realización en donde por un lado está el ejercicio técnico, pero por otro lado también está el ejercicio educativo para las propias familias, se realizan una serie de trabajos que nos dan piso
que nos hablan de la vida cotidiana, que nos hablan de satisfacer necesidades específicas. Y entonces sí, me creo las acciones de redes que se van integrando. Antes no me lo puedo creer, perdón que lo diga así. Entonces, fíjense, y para ir cerrando mi intervención, los retos que tenemos como arquitectos abiertos a colaboraciones con otras disciplinas implican necesariamente que los conocimientos que hemos adquirido en las universidades resulta que no nos son suficientes porque no nos han enseñado a trabajar en lo comunitario. Requerimos entonces también de un reconocimiento de las partes sociales y entonces entender que nuestra profesión también es una profesión de servicio, no es una profesión de ganancia solamente, y insistiré en que se puede vivir de manera digna. Tenemos que aprender a comunicar como el siguiente reto, porque a veces capaz que tenemos un lenguaje bastante complicado que no es acorde a lo que se vive cotidianamente en las gentes, y eso significa contar con herramientas y a partir de eso organizar nuestra práctica profesional para permitir que otros aprendan de lo que nosotros ya sabemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Sandoval. Y sí, una nueva palabra muy relevante, ¿no? Las utopías y cómo a partir de eso podemos generar prácticas. Importante destacar esta sectorización que pues va en contra de los procesos multidisciplinarios que buscamos, ¿no? Entonces es importante la instrumentación para poder tener realmente un trabajo colaborativo. Vamos a continuar con la participación del maestro Francesco Piacesi. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Como siempre, un honor estar en el Colegio de Arquitectos. El tema es el trabajo colaborativo. Por ahí dijo un poeta, no podemos hacer como que la belleza no existiera, pues no podemos hacer como si la arquitectura no existiera. Si se piensa que los grandes desarrollos o las grandes obras necesitan de arquitectos, la obra social, la vivienda económica, necesita mucho más arquitectura. ¿Por qué? Porque la vivienda económica en nuestro país no existe, existe la vivienda social, y luego la media y la residencial y todo lo que queramos, pero la vivienda económica no existe. El tema es comunidades ODS, es decir, comunidades que busquen incluir los objetivos para el desarrollo sostenible, no que nazcan con los objetivos para el desarrollo sostenible. Esto es Nacajuca, Tabasco, es un desarrollo que se hace con participación en el diseño de la comunidad y con participación en el diseño de la vivienda. Por ahí hay 7, 8 proyectos, prototipos de vivienda, pues eso es arrinconar a la arquitectura. Simplemente trabajamos en San Dionisio del Mar, Oaxaca, que es distinto a San Mateo del Mar. Uno está en La Ventosa, las casas son de un tipo y el otro está en un estero. Las casas no tienen nada que ver con la otra comunidad que está a escasos 20 minutos. Entonces, ¿quiénes somos Convives? ¿Qué es Convives? Convives es una organización que busca el poder sumarse para hacer vivienda accesible y vivienda económica para los no afiliados, para los que no tienen seguridad social en materia de vivienda, a través de 4 ejes: social, construcción, materiales certificados y financiamiento. Y lo que buscamos es hacer este proceso de comunidad en el cual participa la gente desde un inicio, que obviamente está en la Agenda 2030, los objetivos para el desarrollo sostenible, y hemos realizado una comunidad en Tenosique, Tabasco, una comunidad en Nacajuca, Tabasco, una comunidad en Ocuituco, Zapata y Jojutla. Son comunidades que van en camino a tener los ODS, unas tienen más, otras tienen menos. La que menos tiene ya tiene como 9, y vamos invitando a otros actores a que participen con su función. Pero hablemos un momento de la vivienda económica.
La vivienda económica, Los Olvidados, como la película de Luis Buñuel, es un problema. Es un problema porque no son, la tenencia de la tierra es un problema porque las familias no son sujetas de crédito, porque no hay arquitectura suficiente que pueda llegar a ellos, porque se piensa que cualquier persona puede hacer una vivienda. Ya está el sismo del 2017, 200,000 casas afectadas, de las cuales 95% fueron viviendas autoconstruidas. Ese es el problema, aparte del sacrificio económico. ¿Qué nos encontramos en 2017 en las comunidades? ¿Cuánto lleva aquí? 30 años. ¿Cuánto se tardó a hacer su casa? 15, 20 años. ¿Cómo le hizo? Pues alguien de la familia se fue al gabacho o pedí 50,000 pesos para hacer un cuarto y ahí fui repitiendo el esquema hasta poder llegar a tener la vivienda que hoy se cayó. Tengo 75 años y ya no me da tiempo de hacer otra. Esa es la realidad de la vivienda económica que no existe. Por eso necesitamos hacer esta concurrencia de la que se ha venido hablando en esta mesa. El terreno tiene que ser donado al beneficiario. El terreno tiene que ser parte de la ecuación, porque si ponemos el dinero con un valor, entonces se vuelve vivienda social, entonces se vuelve un predio que tiene una especulación. ¿Qué hicimos en Acajuca? Hizo el gobierno compró el terreno y lo donó a las familias más necesitadas, entonces ya tienen tierra y es tierra que cumple con todo. Los servicios públicos y el subsidio a la vivienda, de donde venga, no necesariamente del gobierno federal, estatal o municipal, vienen de muchísimas otras partes. El cofinanciamiento, esta es la parte importante. Hemos logrado un cofinanciamiento de la Development Financial Corporation, que es la Organización para el Desarrollo de los Estados Unidos. Por favor, no nos envolvamos en la bandera, porque el dinero viene de Estados Unidos. Podrá venir de Austria, podrá venir de Marte o de Júpiter. Es recurso a tasas preferenciales para que la gente pueda tener un acceso a la vivienda. Y eso es lo que no hay. ¿Por qué? Porque no están bancarizados, porque no tienen tarjeta de crédito, porque no tienen un trabajo formal, porque no están en el seguro social. Y es increíble, perdón, pero que un gobierno no perteneciente al nuestro ponga el dinero sobre la mesa para que la gente pueda tener una vivienda adecuada. Increíble. Y la comunidad lo es todo. La participación comunitaria es lo que le da valor a la vivienda, lo que le da valor al desarrollo, lo que le da valor al empoderamiento de las personas, ya que exista esta apropiación de lo que es y lo que va a ser la vivienda. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, vivienda adecuada, acceso a financiamiento, generación de empleo, medición de impacto. La medición de impacto viene en los propios ODS, es una, en fin, todos los beneficios que trae por sí una vivienda. Este cuadro, obviamente, aquí todos en el momento que dicen 100 viviendas, todos hicimos ya un cálculo mental de las 100 viviendas, 400 personas, la derrama económica, los empleos y el ordenamiento territorial. No se trata de hacer vivienda en donde se pueda, se trata de hacer vivienda en donde se debe para quien realmente lo necesita. ¿Cómo lograrlo? Pues ya lo dijimos, el terreno, los servicios y la certeza legal. El financiamiento está ahí para las primeras 5,000 viviendas. Los terrenos, bueno, tienen que cumplir con todo lo que marca la ley, ¿no? Comunidad, fuera de las zonas de riesgo, no zonas económicas. Los servicios, obviamente los más difíciles son electricidad y agua potable. El saneamiento, usamos biodigestores en la mayoría de los casos. Y la certeza legal, empezamos con una constancia de posesión y con eso ya podemos trabajar. Eso nos da la seguridad de que podemos llegar con el tiempo a una escritura pública, porque la regularización de la tierra sigue siendo un tema muy, muy grande. El proceso, vamos a la comunidad, nos integramos con la comunidad, invitamos a quien quiera colaborar, invitamos a los colegios de arquitectos, invitamos a los colegios de ingenieros de las comunidades para poder llegar a ellos. Es la lista, obviamente, es lo que hemos aprendido hasta ahorita. No quiere decir que esté escrita sobre piedra, es lo que hemos aprendido hasta ahorita y cada día va a ser modificable y cada día va a ser perfeccionable en el sentido de que lo sigamos haciendo. Si abandonamos la vivienda económica,
lo que vamos a ver es que los cerros y los llanos se siguen llenando de viviendas autoconstruidas y se siguen llenando de problemas sociales y de que los costos para poder llevar los servicios y la regularización son 2, 3, 4 o 10 veces más. Muchísimas gracias. Pues efectivamente, considero muy interesante el modelo de generación y claramente cómo se generan comunidades, ¿no? A través de esta práctica y de esta visión. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar con esta segunda ronda que va a ser para reflexiones y para cierre. Hasta ahorita no tenemos preguntas, hay algunos comentarios sobre las redes colaborativas, que como permea el pensamiento sistémico que ya se ha abordado, abriendo un enfoque transdisciplinar en la arquitectura y donde sean primordiales las relaciones sociales, la cultura, el medio ambiente, y esto compartido por sus habitantes. Replantear dicotomías entre la obra, la naturaleza, el objeto, el sujeto, lo físico, los saberes, los materiales. Y estos procesos, a la vez, dándole viabilidad a los saberes colectivos, ¿no? Creo que ha sido muy rica las visiones que hemos tenido durante este panel y pues continuaríamos ya con esta ronda de cierre con la participación del maestro Marcos Massari. Yo cerraría muy rápido. Hay que culminar el proceso con las personas para volver a empezar otro proceso. Si no empezamos con las personas y terminamos con las personas, entonces estamos hablando de objetos. Y finalmente la colaboración y los procesos lo que nos llevan es entender que trabajamos para las personas, pero a veces no las vemos. Entonces las tenemos que ver antes y después. Construyendo en lo que comenta el arquitecto Massari, creo que no solamente es poner a las personas en el centro de la política pública y del ejercicio de esta política pública, sino que en el día a día estas personas son partícipes de cada uno de los momentos, ¿no? Ya hablábamos aquí y mencionaban en las otras presentaciones sobre la necesidad de esta asistencia técnica en las comunidades, de esta construcción de vivienda desde la comunidad y para la comunidad, y tener los diferentes mecanismos para que la multidisciplina realmente pueda ser no solamente un montón de líneas que convergen entre sí, sino que tengan lineamientos específicos para que entonces no solamente haya un andamiaje institucional legal, sino también herramientas para poder ejercer nuestra profesión. Yo celebro la diversidad de pensamiento que hemos escuchado, la diversidad de prácticas y de visiones. Yo creo que es un buen ejercicio podernos encontrar desde estas diversidades. Y me parece entonces que es necesario las pequeñas acciones que modifiquen y que propongan frente a todo un universo de complejidades. Hace un par de semanas, en uno de los eventos conmemorativos del 19 de septiembre, tuvimos una plática en la que me gustaría mencionar un comentario del arquitecto Max que hacía énfasis en la necesidad de que este proceso colaborativo y multidisciplinario parte desde la educación. Necesitamos regresar a revisar los planes de estudio y contar con una formación mucho más amplia y que genere un sentido de responsabilidad desde el programa educativo. Existe un documento que quien no lo conozca se lo recomiendo ampliamente, que se llama Estrategia Nacional para la Producción Adecuada de Vivienda en México. Es un documento que tiene una riqueza de información fantástica. Bueno, hay que agarrar el documento y hay que ir a la comunidad. Hay que ponerlo en práctica, hay que hacerlo. Y encontrar cada comunidad es distinta. Como ponía el ejemplo ahorita de San Dionisio y San Mateo del Mar, los dos en Oaxaca, a 20 minutos con las viviendas totalmente distintas. Si no llegamos a la comunidad, y como se ha dicho muchas veces en este panel, si no empezamos con la gente y terminamos con la gente, con la familia, con la integración, no vamos a lograr abatir el déficit de vivienda con mejoramiento, con vivienda nueva, etcétera. Pero lo único que vamos a hacer es seguir generando este estropicio en el hábitat de las familias y del país.
Pues muchas gracias. Si hay alguna pregunta, tenemos 5 minutos para retomarla. Si no, lo que habíamos planteado es pues que nos las hagan dentro de la comida y aprovechamos para abordarlas. Y considero que pues se plantea efectivamente como un gran reto el cómo generar la colaboración. Desde la formación, efectivamente no nos formamos dentro de un proceso colaborativo, hay que ir superando estas barreras y ya nosotros en el ejercicio profesional pues resignificar, ¿no? lo que implica la colaboración durante el proceso creativo, durante el proceso constructivo, unirnos, ¿no? Trabajar el consenso, visualizar, creo que esta última reflexión que el maestro Massari nos hacía, el trabajar y pensar desde el inicio en el sujeto, ¿no? Y al final en la persona es fundamental. Pues quiero agradecer nuevamente a todos, a todas. Cerramos esta última mesa previa a la comida. Muchas gracias. Pues bueno, nada más para cerrar y antes de irnos, me gustaría también, como ya lo hemos venido haciendo, dar los reconocimientos a los participantes. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo estoy en lo personal muy contento, muy agradecido, porque creo que se han invertido principios y una serie de valores que creo que debemos de analizar verdaderamente y reflexionar con profundidad desde nuestro gremio, desde nuestra profesión. Bueno, pues primero que nada agradecerle también al arquitecto Marcos Massari Díaz por este acompañamiento. Gracias, Marcos. Agradecerle también a la maestra Georgina Sandoval, acompañamiento, maestra. Agradecerle a nuestro consejero, al arquitecto Santiago Vélez, muy interesante la plática y tus conceptos, Santiago. Bueno, a nuestra también ex consejera y además, bueno, siempre participante, Marta Laura Peña Ordoño. Muchas gracias. Bueno, y además, déjenme decirle también un agradecimiento en especial. Siempre me da un gusto oír el entusiasmo y el trabajo y el compromiso que le imprime Francesco a través de la Convives. Y bueno, pues hoy otra oportunidad más para conocer y extender esta actividad de Salvero. Bueno, y cerrar con nuestra moderadora, secretaria general, Ana Itzel. Ana Itzel, muchas gracias. Gracias por esta moderación.